baje a partir de la semana que viene. Está Daniel Artana, gran economista, gran amigo nuestro. Daniel, querido, un abrazo muy grande. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Nos puedes hacer un primer análisis de esto que acabas de escuchar? Si lo puedes bajar a tierra. Bueno, en realidad lo que yo entiendo que se anunció es que van a acelerar este proceso de sacarle pasivos remunerados, o sea, sobre los cuales se paga interés del Banco Central, y ponerlos en cabeza del Tesoro, porque ahí es el verdadero origen de esto. Esos pasivos se emitieron para contrarrestar la emisión que hacían para financiar el fisco. ¿Esto qué ventaja tiene? Claro, eso. Que si el Banco Central porque en definitiva tiene... es lo mismo, es la misma caja, es el Estado. Bueno, es pasa la misma del Banco caja, Central al Tesoro. ¿Qué cambia? Pero bueno, lo que pasa en otros países es que el Tesoro se hace cargo de los intereses sobre la deuda, eso puede variar según las condiciones de mercado, pero no tenés, y el Banco Central determina una tasa de política monetaria que se trata de endurecer o no las condiciones de liquidez de la economía, para ponerlo de alguna manera. En la Argentina, cuando el Banco Central quería subir la tasa de interés para endurecer la economía, se le disparaba el pago de intereses y eso te generaba la expectativa de que iban a emitir más en el futuro y en alguna medida todo te licuaba el efecto ese de prudencia o de contracción que quería poner el Banco Central. Eso lo van a retomar ahora, porque esa letra de regulación monetaria, que veremos los detalles después, en principio va a tener una tasa que va a estar fijada por el Banco Central, pero que la va a pagar el Tesoro y van a hacer operaciones de mercado abierto para poner o quitar liquidez, como hacen otros bancos centrales del mundo, y no con esta forma rara que hace años que tenía la Argentina, producto de pasivos remunerados y que generaba esta contaminación. Después en las preguntas también hubo, por lo menos en las que escuché, algunas cuestiones importantes. Hablaron como una cosa natural que el Banco Central no ganara reservas en junio. Eso me pareció un poquito optimista, porque creo que en el fondo se esperaba que ganaran un poco. Pero adelantaron que van a perder reservas de acá hasta septiembre y que por lo tanto eso no debería generar tanta zozobra. De hecho, eso estaba previsto en el programa con el fondo, como anunció el presidente del Banco Central. Y también reiteraron el crawling peg al 2%, que va a seguir el dólar blend, como que la cosa va a seguir como hasta ahora, con la novedad de que ahora van a tratar de acelerar, que quede más claro de que el Banco Central va a eliminar esta segunda fuente de emisión. Y quedaría la tercera fuente, que según él entendí, si no le entendí mal al ministro, que es cuando emitís para comprar reservas, pero esa no les preocupa porque tenés como contrapartida la compra de dólares y la mejora de reservas que tendría el activo del Banco Central. Querido Daniel, el ministro de Economía definió el plan económico, primero lo define como plan económico. Algunos otros colegas tuyos dicen que este es un plan solamente financiero y no económico. Pero dice que el plan económico, según su visión, es robusto. ¿Te parece que es así? Bueno, yo primero, hay un programa económico, pero yo no quiero traer cuestiones semánticas y discutir con colegas, pero a ver, vos tenés un programa de consolidación fiscal, un programa de transición hacia un régimen cambiario que el propio gobierno te dice que lo que tenemos es anormal, lo que no sabemos bien es cómo van a transitar, hoy por ahí han dado alguna precisión más, pero de cómo vas a ir hacia... Todo el mundo sabe que este gobierno quiere levantar el cepo, pero lo que no sabemos bien es en qué momento, dicho que no tienen fecha, y cómo vamos a recorrer ese camino de acá para allá. Pero después tenés un paquete estructural que se aprobó ayer, diluido un poco, pero que tiene una cuestión importante. Hay previstas privatizaciones, hay prevista una agenda de apertura económica, integración con otros bloques comerciales. Yo diría que decir que solamente un programa financiero me parece que es una exageración. Perfecto. Daniel, ¿ves más cerca la salida del cepo en función de lo que anunciaron hoy? Mira, yo creo que la salida del cepo depende de cuán... A ver, a mí me preocupa más que no tengan reservas como para salir del cepo. Ahora, hay gente que te dice que eso es consecuencia de que tenés cepo y en parte es cierto. Entonces, como la historia del huevo y la gallina. Vos por ahí liberás... A ver, el tema es que si vos liberás el cepo y no tenés reserva para controlar la volatilidad cambiaria, tenés que estar dispuesto a bancarte un tipo de cambio que por ahí políticamente no te cierra. Eso es lo que me parece a mí que pone ruido. Porque es cierto también que cuando vos liberás, empiezan a aparecer ofertas de dólares que no te podías imaginar un cepo, entonces capaz que no te faltan dólares. Pero ahora podrían subir más la tasa. Podrían subir la tasa, eso lo podrían hacer generar también. Es decir, el ruido en los pasivos monetarios. A ver, si vos me preguntás, sin generar ese ruido, y creo que la última baja de tasa de interés
que la llevó a un 3% la tasa de política monetaria, fue un poco agresiva y le quitó algo de atractivo a los rendimientos de pesos. Pero la principal razón es que te dejaron una herencia, que hoy lo volvió a relatar el ministro en el reportaje de la mañana que le hicieron al presidente, lo volvió a decir. Si viste un banco central con más de 11.000 millones de dólares de reservas negativas y en 6 meses lo pusiste en cero, para ponerlo de alguna manera. Ha habido un logro, más allá de que eso se ha hecho en parte pateando importaciones, pero en parte también, parte de esos dólares los hubieras tenido si no hubieras tenido el dólar blend. Entonces... El ministro de Economía, cuando él mismo dijo, me dicen que yo estoy enamorado, o nuestro gobierno está enamorado del cepo. Él dijo, estamos enamorados del orden económico. ¿Crees que eso está logrado por el gobierno, ese orden económico? Bueno, yo a lo largo de mi vida profesional, cuando uno analiza la Argentina, he sido por ahí de los que más ha destacado la importancia de equilibrar las cuentas públicas, y este gobierno lo ha hecho. Por ahí uno podrá opinar después si te gusta tal o cual instrumento, pero tener 5 meses de superávit fiscal es una novedad. Y eso te da un margen de maniobra importante. Creo yo que aparecen algunas dudas respecto de las cuentas externas. Ahí hubo alguna mención del Fondo Monetario, viste cómo se escriben estas cosas, diciendo que había algo de atraso cambiario, y eso creo que generó algún ruido adicional. Y tenés obviamente el año que viene vencimientos de deuda en dólares y en pesos muy importantes, por lo tanto es clave que uno pueda mantener la consolidación fiscal y que despejes un poco las dudas que hay sobre la evolución de las cuentas externas. Pero otra vez, lo que heredaron no era una papa caliente, era, qué sé yo, no sé, toda la cocina. Totalmente. Era un incendio. Eso lo describió hoy el ministro Caputo. Hoy dijo justamente que habían heredado... Se quedan cortos en algunas cosas, te diría yo. Habían heredado 1.5 de inflación diaria. Bueno, te voy a hacer un comentario adicional, porque viste que el kirchnerismo le critica la recesión, ¿no? Sí. Y yo digo, el PBI había caído entre julio y noviembre del 23 casi 3%. Entre noviembre del 23 y hoy, porque había medios hoy titulando la gran recesión, cayó 3,4%. Es decir, en 5 meses caíste más o menos lo mismo que con Massa y Alberto Fernández había caído en 3. Es decir, la recesión ya habían pensado antes. Obviamente que hubo cosas que hizo este gobierno que por ahí la complicaron. Hubo una caída muy fuerte de los ingresos de la gente, que en parte está rebotando modestamente. Pero, viste, esto de querer lavarse las manos cuando te estaban llevando a la catástrofe es una cosa que a mí me genera, te diría, la sensación de repulsión. Claro, totalmente. Daniel, ¿pensás que para el ahorrista va a ser lo mismo? A mi juicio sí, que detrás de los depósitos esté deuda del Banco Central o deuda del Tesoro. Sí. Sí, porque en definitiva lo que vos tenés que... El problema que vos tenés que resolver, y para eso también existían estos puts, ¿no? Es qué pasa si vos tenés una corrida de depósitos. ¿Qué puede ocurrir? Ese riesgo vos has tenido hace poco una quiebra de una entidad financiera muy grande en Estados Unidos, ahí en el Silicon Valley, un marco relativamente importante, y tuviste la asistencia de liquidez y tenés que tener para evitar el contagio. Te puede pasar. Pasa en Estados Unidos, ha pasado en Europa, ha pasado acá. Entonces, ¿vos qué instrumentos tenés para proveer liquidez sin que se te caiga el programa económico? Bueno, está respaldado por títulos públicos. La pregunta es, ¿los bancos podrán vender esos títulos públicos a un tercero, al gobierno? Claro, eso. Si va a haber algún tipo de regulación o no. Si lo dejás desregulado, ¿qué es lo que quieren los bancos? Sería genial. Tal cual. A mí me gustaría más que uno tuviera un fondo, si querés, con otra mezcla de activos. Pero pretender resolver todo eso en 6 meses me parece pedir un imposible. Entonces, gradualmente tendrás que ir yendo a una cosa donde vos tendrás un fondo de garantía de depósitos que no dependa tanto ni de riesgo de Banco Central ni de riesgo de Tesoro. En definitiva, el Banco Central, la ventaja que tiene es que podía monetizar la deuda. Totalmente. O sea, podía darle a la maquinita y evitar la corrida a costas de tener más inflación. Que ya ha pasado, que ya ha pasado. Y que este gobierno, el propio ministro, dijo, esto no va a pasar. Nosotros acá no vamos a emitir, cero. También tenemos que decirle a la gente que el sistema financiero argentino está sólido. Los bancos tienen títulos públicos, tienen pocos préstamos, en general no tenés una situación de riesgo. Lo que uno está pensando a futuro, entonces tampoco era una cosa que era urgente resolver hoy, si tenés tiempo para ir avanzando en ese sentido, ¿no? Daniel, abrazo enorme, gracias como siempre. Abrazo para los dos y gracias por llamarme. Chao, querido amigo. ¿Qué más?